¿Es democrática nuestra sociedad? Es una gran pregunta que se puede hacer cualquier persona y pues primero hay que saber lo que es la democracia, es el gobierno del pueblo, o por lo menos de una representación del pueblo, que son los políticos que tienen el poder ejecutivo. En la antigua Grecia, como se sabe, solo había un número reducido de ciudadanos porque se excluía a las mujeres, a los esclavos y a los extranjeros en la antigua Atenas. Los ciudadanos eran quienes podían reunirse en la plaza pública, en el ágora, para debatir y votar las leyes. Se trataba, por tanto, de una democracia directa, aunque muy reducida, porque dejaba fuera a dos terceras partes de la sociedad. En ese sentido, era una democracia, diríamos, bastante imperfecta, o muy imperfecta, diría yo. Hoy en día resulta imposible reunir a todos los ciudadanos de un Estado en un mismo lugar para que voten las leyes y tomen decisiones por votación, decisiones importantes fundamentalmente. Por eso las democracias modernas han dejado de ser democracias directas y son representativas. Esto significa que los ciudadanos elegimos a nuestros representantes para que ellos decidan por nosotros, pero siempre teniendo en cuenta pues un programa político que tienen que aplicar en teoría y los ciudadanos pues van a votar periódicamente, etcétera. En síntesis, podemos decir que en una democracia representativa, como la española, por ejemplo, los ciudadanos no gobiernan directamente, sino que eligen a sus representantes para que gobiernen en su nombre. Nuestra democracia actual está basada en la Constitución española de 1978, que es la ley más importante en nuestra sociedad, y esta norma, o norma de normas, establece que España es una democracia y recoge los valores cívicos o ciudadanos en los que se basa nuestra convivencia, así como los derechos y deberes de todos los ciudadanos españoles. Según la Constitución, España es un Estado democrático porque en nuestro país la soberanía reside en el pueblo. En ese sentido, por eso las personas son ciudadanos con derechos que pueden participar en las decisiones que les afectan a través de votaciones y a través de otra forma de participación a nivel político, a nivel social, etc. De todas maneras, es importante recordar también que además de derechos, también los ciudadanos tienen deberes cívicos que cumplir. La Constitución indica, por ejemplo, que todos tenemos la obligación de respetar a los demás, pagar nuestros impuestos o defender la democracia si estuviese en peligro. En cuanto a los valores de la democracia, son variados. Mucha gente piensa que la democracia consiste únicamente en ir a votar cada 4 años, pero la democracia es mucho más que eso. Además de una forma de organizar nuestra convivencia social y de organizar nuestras instituciones, también es un estilo de vida basado en unos valores éticos compartidos que hacen posible la convivencia entre todas las personas dentro de una sociedad. El primero de estos valores es el respeto a la libertad de todos y a la libertad individual. Todos debemos tener libertad para pensar, expresarnos y actuar de acuerdo con nuestras ideas, con el único límite, se podría decir, de no transgredir la libertad de los demás. El segundo valor fundamental en democracia es la igualdad. Todos somos diferentes y diversos, pero políticamente valemos lo mismo y merecemos los mismos derechos y oportunidades sin distinción de origen, sexo, religión, ideología o posición social. Hablar de igualdad, en definitiva, es hablar de justicia, es hablar de democracia. La justicia es el tercer gran valor de la democracia. En este sistema la ley es igual para todos, sin excepciones, de modo que nadie puede recibir un trato de favor o ser discriminado ante la ley por ninguna razón. Pero la justicia también exige que los recursos sean distribuidos equitativamente para que ninguna persona quede excluida del bienestar social y del bienestar económico también. Aparece, por tanto, aquí el cuarto pilar de la democracia, que es la solidaridad. Este valor ético, el ser solidario, exige que todos los ciudadanos contribuyan en la medida de sus posibilidades al bien general, al bien común, se podría decir. Una democracia que se precie no puede admitir que una parte de los ciudadanos ni siquiera puedan satisfacer, por ejemplo, sus necesidades básicas. Por último, un sistema democrático debe ser respetuoso con el pluralismo ideológico y político, y en las sociedades modernas, en las sociedades actuales, conviven personas con distintas ideas y creencias, y es algo perfectamente entendible. La democracia debe permitir la libertad religiosa, por supuesto, ideológica y política, de modo que todos puedan expresarse libremente y vivir de acuerdo con sus ideales
o con sus planteamientos, siempre que se respeten, por supuesto, las leyes. En cuanto a la memoria democrática, del mismo modo que sucede con los derechos humanos, la democracia es una conquista de la humanidad que solo ha podido lograrse tras siglos de lucha y de gran esfuerzo. Por esta razón es importante que todos conozcamos la historia de la democracia y nos esforcemos en defenderla para mejorar su funcionamiento. Aunque una persona haya vivido siempre en un sistema democrático, como es el caso de los jóvenes, nuestra democracia es joven comparada con la de otros países de nuestro entorno, porque la Constitución fue aprobada en el año 1978, después de décadas de dictadura. En cuanto a la importancia de conocer nuestra historia, es algo fundamental. A lo largo de la historia se han sucedido en España diferentes formas de organizar el Estado. La experiencia más parecida a nuestra democracia actual fue la que se vivió durante la Segunda República entre los años 1931 y 1939. En este periodo se estableció por vez primera en nuestro país el sufragio universal y se aprobó una Constitución que reconocía las libertades y los derechos de los ciudadanos. Por otra parte, también hay que mencionar que debe ser una sociedad unida frente a la violencia. Realmente, pues esto hay que decirlo claramente. Entre 1958 y 2018, la banda terrorista ETA, por ejemplo, asesinó en España a más de 850 personas, con el propósito de imponer sus ideas en la sociedad mediante la intimidación y la violencia. Pero este no ha sido el único grupo violento que ha actuado. Ha habido pues otros grupos terroristas que han sembrado el terror, etc. Y, por supuesto, lo que hay que tener presente es que hay que reforzar nuestro compromiso con los derechos y las libertades también de todas las personas. En consecuencia, también podemos pensar que la democracia está ya consolidada, y realmente lo está, pero hay cosas que mejorar a nivel democrático. Yo creo que lo fundamental que hay que mejorar es la igualdad socioeconómica en la medida de lo posible, garantizar el estado del bienestar, porque es algo absolutamente necesario para todas las personas, y sobre todo mejorar las condiciones sociales de la vida de las personas, sobre todo en el ámbito laboral, en el ámbito también de las pensiones, mejorar las pensiones y garantizar de verdad un estado del bienestar que no está garantizado todavía. Luchar contra la inflación, luchar contra el paro, etcétera, y buscar también sistemas, mecanismos que igualen a las personas en el acceso a los bienes fundamentales. Por ejemplo, está el ingreso mínimo vital, que ya ha sido utilizado en España por el gobierno español, pero debía ser mucho más utilizado. Y también, por supuesto, tendría que haber una prestación de desempleo permanente en el tiempo, indefinida, mientras la persona o las personas no encuentren trabajo, como sucede en algunos países como Bélgica y en otros países. En ese sentido, queda mucho por hacer a nivel democrático y, sobre todo, que las promesas políticas de los gobernantes no se queden en simplemente promesas y en aplazamientos continuos de lo que iban a hacer, de lo que iban a realizar para mejorar la calidad de vida de las personas. Eso es también fundamental. Y en ese sentido creo que el ejemplo mejor son los países nórdicos como Suecia, Noruega, Dinamarca, Finlandia, donde tienen políticas de mayor protección social, aunque los ciudadanos tengan que pagar muchos impuestos, los que realmente pueden pagarlos, lógicamente. Y yo creo que también habría que buscar un Estado más solidario, en el sentido de que las grandes empresas, las grandes corporaciones tecnológicas, tienen que pagar muchos más impuestos en función de los ingentes beneficios que generalmente tienen. Y en ese sentido, pues eso hay que remarcarlo y hay que insistir en ello para que los propios gobernantes tomen cartas en el asunto y realmente exijan pues muchos impuestos a las grandes empresas, ya que pueden pagarlo realmente. Y luego intentar evitar la deslocalización de empresas, por ejemplo. En ese sentido, también los gobiernos, y el gobierno español debería promocionar más el acceso adecuado a la vivienda, alquileres baratos, políticas de empleo, diríamos, que creen realmente empleo de calidad y no contratos basura, por ejemplo, que son bastante habituales en la sociedad española, desgraciadamente. En ese sentido, se trata de mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos, de todos los ciudadanos, y de ayudar precisamente a los más desfavorecidos, siguiendo un poco lo que planteaba el gran filósofo político norteamericano John Rawls en su libro Teoría de la Justicia y en otras obras.
En definitiva, se trata de buscar el bien general de todas las personas, porque de esa forma la democracia será realmente positiva y auténtica y también pues adecuada para todos, no solamente para los ricos o los que son de clase alta, sino para todas las clases sociales. Habrá un buen sistema político que garantice que todos tengan acceso a unos bienes adecuados para poder vivir de una manera coherente y adecuada, sobre todo de acuerdo con los propios propósitos y de acuerdo con lo que cada persona quiera perseguir en su vida, y sobre todo buscando la felicidad con condiciones materiales adecuadas. En ese sentido, la búsqueda de una mejor vida es uno de los propósitos, diríamos, del sistema democrático, especialmente que no haya pobreza, que no haya situaciones de ese tipo de ninguna manera, porque hay medios económicos suficientes para evitar que no haya cientos de miles o millones de personas que vivan en un estado en situación, por ejemplo, de necesidad o de pobreza, insisto. Muchas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo. El que lo desee puede compartir este vídeo, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube.